Nuestro deseo es que puedas conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir tu propósito en Dios. Y hemos estado hablando en Mar Azul en una serie que se titula Cimientos, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo las bases de nuestra fe, ¿verdad? Porque hemos dicho que como cultura, como sociedad, enfrentamos algunos terremotos culturales, y a eso le hemos llamado, ¿verdad? Cuando nuestra cultura intenta redefinir lo que la palabra de Dios ha establecido y le quiere poner en vez de 4 patas, 6 patas, y nosotros estamos diciendo no, tiene 6 patas, tiene 4 patas, con 4 es suficiente. Y hemos dicho, ¿verdad?, que nuestros cimientos en la medida que estén construidos nuestras bases, va a determinar cómo, cuando vengan las situaciones en nuestras vidas y los terremotos culturales a nuestras vidas, vamos a responder, ¿verdad? Y yo siempre, cuando hablo con algunos amigos, le digo, bueno, quizás tú le pones, si eres constructor, pues tú le llamas cimientos. Si eres doctor, pues le llamas la espina dorsal de tu cuerpo, ¿verdad? Las cosas que tienen que estar ahí, que si las quitas, pues descentraliza, se desbarajusta todo, ¿verdad? Y hemos dicho que es importante que los cimientos del Evangelio se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios sostiene nuestra vida, anima nuestra vida, nos corrige. Hemos hablado que es una espada de 2 filos que penetra el corazón, que discierne nuestros pensamientos. Y la espada, nuestra palabra, la voy a poner aquí hoy, para que recuerden que nuestra vida debe estar cimentada en ella, y que es la palabra donde vamos a encontrar la palabra. Siempre recuerdo el salmista, creo que fue quien dijo: ¿a quién iré sino a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y hoy vamos a seguir hablando sobre esta serie que todos los años escogemos una temporada para hablar de ella, y definitivamente hoy el tema va a estar increíble, se los prometo, y vamos a aprender. Pero antes de eso vamos a ir a Judas. By the way, este Judas que vamos a leer no fue el Judas que traicionó a Jesús, ¿ok? Todos sabemos la historia de Judas, lo que pasó con él. Este Judas, el hermano de Santiago, que era medio hermano de Jesús, ¿ok? En Judas 1, versículo 3 y 20, él expresa esta idea. Miren lo que él dice. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y el 20 dice así: pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Es precisamente eso lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas aquí en Mar Azul. Hemos estado diciendo que nos toca luchar vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes. En este caso, Judas le está hablando a esa primera iglesia, pero nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? 2000 años después de que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y para nosotros también es una verdad que tenemos que luchar vigorosamente por la fe encomendada a nosotros los creyentes. Hemos dicho en esta serie y hemos compartido unos cimientos para aquellos que no han estado. Tienen 2 opciones, lo voy a recordar, pero también pueden ir a YouTube, suscribirse al canal
y ser parte y ver todos estos mensajes y compartirlos con sus amigos. Es una forma increíble de ser una flecha hacia afuera cuando compartes un contenido de Mar Azul, cuando le das share, cuando se lo envía a un amigo que sabes que quizás lo necesita. Lo primero que dijimos es que Jesús es el creador del universo, Dios mismo hecho carne, es el primer cimiento. Establecimos como segundo cimiento que el pecado destruye nuestro potencial. El tercer cimiento dijimos que debemos aprender a juzgar entre el bien y el mal. Y la semana pasada hablamos que a Dios le importa lo que crees y lo que haces, ¿verdad? Esto es un tema increíble y le damos gracias a Dios porque creo que el Señor nos habló de una forma personal la semana pasada. Quizás ningún terremoto cultural, ninguna forma de pensar capture mejor la esencia de lo que piensa nuestra cultura que el siguiente pensamiento. El cristianismo es para personas no inteligentes. Esto es lo que piensa nuestra cultura muchas veces. Sí, quizás tú estás en algunos escenarios y te desenvuelves en algunos lugares donde personas piensan que seguir a Jesús, que participar del movimiento que nadie ha podido detener en la historia de la humanidad es lo menos inteligente que tú puedes ser. ¿Okay? Y ese es el pensamiento de nuestra cultura. La cultura piensa que los cristianos son personas ignorantes, poco educadas, anticiencia, que practican una fe ciega e irracional. Una fe que no requiere el uso del intelecto, a lo que nosotros como cristianos respondemos como seguidores de Jesús que no hay nada más inteligente y sabio que hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? No hay nada más inteligente y sabio que hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que necesitamos hablar de este cimiento número 5, que es el siguiente. Debemos buscar entender nuestra fe de forma racional. Vamos a decírselo a la persona que está a tu lado. Dile así, debes buscar entender la fe, es más, dile nuestra fe de forma racional. Y a mí me encanta este tema, porque yo estudié un poco de biología, estudié un poco de negocio, he estudiado un poco de todo en esta vida, esa es la verdad. Y la realidad es que yo me he encontrado en muchos momentos de mi vida siendo enfrentado y tratando de explicarle la fe a mis amigos de forma racional, a mis amigos que no se criaron en la iglesia, a mis amigos que no tuvieron quizás la oportunidad que yo tuve de crecer en una iglesia o de estar cercano a estos ambientes. Yo tengo muchos amigos que jamás fueron a una iglesia, que jamás han abierto la Biblia, y la realidad es que a veces cuando yo era un poco más pequeño, 15, 16 años, uno de los struggles más fuertes que yo tenía en el círculo donde yo vivía era decir, de verdad yo no sé cómo explicarte la fe de forma racional. Yo sé que yo siento a Dios y que yo experimento a Dios, pero no sé cómo explicarlo. Y me tomó años de pedirle al Señor que me ayudara a entenderlo de forma racional, aquellas cosas que yo experimentaba de una forma espiritual. Decía, ¿qué es esto, Señor? Ayúdame a tratar de codificar estas cosas y tratar de hacerlo en una conversación normal, amena, que no fuera, pues tú no entiendes, pues te vas para el infierno, brother, nos vemos, cuídate. Sí, porque eso somos los cristianos, por eso es que nos dicen que no somos intelectuales. Porque nosotros al no entender a las personas y al no poderle contestar su pregunta, decimos, pues brother, ¿qué te queda? El infierno, nos vemos, cuídate, yo voy para el cielo, tú vas para el infierno. Y no es así, no es así. La verdad es que hay un camino mayor, hay un camino de amor. Y ese camino es el camino que Dios nos invita a entender nuestra fe de forma racional. Por eso este es uno de esos cimientos que me encanta. Porque, bueno, lo primero es que nos ayuda a erradicar el mito de que el cristianismo
es una cosa para personas ignorantes. Es número uno. Y lo primero que nos lleva a preguntarnos es, bueno, ¿qué es la fe? Ya, pues explícame eso de la fe. Porque es que mira, yo he escuchado la fe y yo lo he visto en un montón de gente. Y la gente me dice, pues tienes que tener fe. Ajá, ¿y cómo se come eso? Con arroz, con habichuelas, con camarones. ¿Qué es eso de la fe? Vamos a ir tú y yo ahí, vamos a ir navegando esta idea. Y básicamente su sentido cuando hablamos de la fe varía alrededor de toda la Biblia y depende, ¿verdad?, a través de su contexto, donde se habla, en el espacio donde se dice, tiene algunos significados. Como por ejemplo, hay veces que la palabra fe se usa en la Biblia para definir el medio por el cual adquirimos la salvación, ¿verdad? Y si vamos a Efesios 2, vamos a entender esto prácticamente. Necesita fe para ser salvo, ¿ok? Pero entonces tú me dices, bueno, ¿y cómo hago eso? Ok, tranquilo, vamos a llegar ahí en algún momento. En otras ocasiones se usa para mostrar la certeza y convicción que tenemos en ¿quién? En Jesús. Si vamos ahí, Hebreos 11:1, vamos a entender que la fe es la certeza y la convicción que tenemos en que Jesús responde a nuestras vidas. En otros casos, la fe se refiere al fundamento sobre el cual debemos edificar nuestras vidas. Y ese la deja un poquito más abstracta. Porque dice, bueno, y el fundamento, pues la fe. Y entonces explícame la fe, porque todavía no la entiendo. Pues eso es lo que vamos a tratar en hacer durante este mensaje. Podemos decir esto, no podemos edificar sobre algo que no entendemos. Y esto es interesante porque muchos de nosotros y muchos cristianos alrededor del mundo edifican su vida sobre algo que no entienden. Y una de las cosas más bestiales que tú puedes hacer es comenzar un camino a entender la fe. Y yo no estoy diciendo que este mensaje lo va a resolver todo. Escúchame bien. Este mensaje quizás es una puerta para algunos donde tú dices, espérate, nunca me habían dicho que podía cuestionar la fe. Nunca me habían comentado que yo podía tocarla fuerte y decir, mira, yo sé que tú me has dicho esas cosas, pero ninguna de esas cosas, aunque me las has dicho por 25 años, yo las entiendo. Pudiera yo empezar un camino a descubrir eso, ¿verdad? Y si eso es lo que ocurre, hermano, eso es un milagro de la bondad de Dios en tu vida. El que tú puedas hoy comenzar y decidir, decir, mira, yo no voy a edificar sobre algo que no entiendo. Vamos a ir y primero entenderlo. Así dile a la persona que está a tu lado, ¿estás listo para comenzar a entender la fe? Eso es un montón. Ok. Muy bien. Aquellos que lo pudieron repetir, chévere. En este sentido, los aprendices de Jesús debemos dedicarnos, escucha bien, los aprendices de Jesús debemos dedicarnos al ejercicio intelectual de nuestra fe. De una forma disciplinada y en dependencia total del Espíritu Santo para crecer en nuestra comprensión de ella. En otras palabras, si yo pudiera definirte la fe, que es algo que todos tenemos en nosotros, porque la fe es la capacidad que tú tienes de confiar en algo o alguien, ¿ok? Cuando tú confías en alguien, tú tienes fe en esa persona. Cuando miramos a nuestra vida, todos nosotros, mi autor favorito, escritor, se llama Timothy Keller, y él dice, todos ponemos nuestra fe en algo, todos adoramos a algo, solo que algunos no sabemos que estamos adorando algo. Pero todos nosotros, el ser humano fue creado para poner y depositar su fe en Dios. El asunto con nuestra vida es que nosotros a veces decidimos depositar nuestra fe y nuestra confianza en otra cosa que se parece a Dios, pero que no es Dios. En otras palabras, que es como Dios. Te brinda algunas cosas que te hacen sentir seguro, pero que no son Dios. Y esta es la verdad. Por si acaso te pierdes en todo el mensaje, tú puedes depositar tu fe, vas a depositar tu fe en todas
o cada una de las cosas. Algunos de nosotros vamos a depositar nuestra fe en nuestro trabajo, en nuestros académicos, vamos a depositar nuestra fe en nuestra seguridad económica, en nuestra cuenta bancaria. Listen to me. Vas a depositar tu fe en tu matrimonio, en tu pareja. Escúchame bien, todas esas cosas te van a fallar en algún momento. La única cosa que no falla se llama Jesucristo de Nazaret. Y lo que Dios quiere es que tú puedas empezar un camino a descubrir por qué lo más inteligente y sabio que tú puedes hacer en tu vida es poner tu fe, tu confianza completamente en sus manos. So, si te perdiste todo, si te tienes que ir, llévate eso, apúntalo y nos vemos el próximo domingo. So, ¿qué quiero decir con esto? Que la fe es la confianza en algo, en alguien, y nosotros los creyentes, los discípulos de Jesús, decimos que tenemos fe en Cristo, en la obra de Cristo que transforma nuestras vidas y nos da seguridad y nos da una relación con nuestro Padre Celestial. La fe, entonces, no es ciega. Yo sé que algunos de nosotros nos han dicho que la fe es ciega y que debemos creer y que no debemos dudar. Y yo quiero decirte que sí puedes dudar y que sí puedes tener fe también. Y que ambas cosas pueden coexistir en tu naturaleza. En el sentido, no es ciega en el sentido de ilógica e irracional. Aunque sí es cierto, escucha bien, que en nuestra mente humana hay algunas profundidades de Dios que no vamos a poder entender. ¿Okay? No vamos a poder comprender quizás en este tiempo, quizás en esta temporada que estás viviendo. Eso no quiere decir que no la vayas a entender en otra temporada, y que si no la entendieses en la temporada de la vida, hay una vida eterna prometida por nuestro Señor en donde tú vas a poder comprender todas y cada una de las cosas. Entonces, sigo leyendo. Hay algunos misterios que no vamos a poder entender, ¿verdad? Y algunas cosas vamos a tener que confiar en Dios sobre unas cosas que no vamos a entender. Pero no es que esa sea la base de tu confianza y que eso sea lo racional de la fe. Lo racional de la fe, lo que sí todos podemos entender, lo que sí todos podemos examinar, es la obra de Jesucristo en nuestra vida. Y si eso es suficiente, todo, escúchame bien, va a ser suficiente. Y aunque hayan cosas que no puedas entender, si entiendes esto, todo va a ser suficiente. Así que el primer punto que queremos explorar en esta mañana es la importancia de conocer y comprender lo que creemos. Y vamos a ir a un relato fenomenal de la iglesia naciente. En este momento en la iglesia ya Jesús ha ascendido al cielo. La Biblia dice que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Pero ahora los discípulos se quedaron en la tierra y Jesús los comisiona en Mateo 28 para que vayan y hagan discípulos. Y ellos están experimentando la vida de Jesús a través de sus vidas. Y esto es lo que ocurre en Hechos 8:26, cuando Dios inquieta a uno de sus discípulos llamado Felipe y lo envía a hacer algo que él no entiende. Vamos a ir aquí. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. ¿Viste? Felipe tenía fe. Yo supongo que cuando un ángel te habla, pues tú vas. O sea, no tienes muchas opciones. O sea, te está hablando un ángel. No es como que tú ibas a decir, pues no voy a ir. No, te está hablando el ángel. Va. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Escuchen bien. El Espíritu dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Él le contestó: ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. La historia es fenomenal, desde que comienza hasta que termina. Este muchacho va a Jerusalén, está adorando y de pronto va de regreso y está leyendo algo que no entiende. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero hay algunas veces que cuando me pasa ahora que soy un poco más adulto, iba a decir viejo, pero eso no es una palabra adecuada, un poco más adulto, uno algunas veces está leyendo algunos pasajes de la escritura y no los entiendes. No los entiendes. Y me encanta porque el pasaje que está leyendo este muchacho es un pasaje que habla de la profecía del profeta Isaías sobre la venida a la muerte de Jesucristo. Entonces es bien interesante porque le dice: hermano, pues yo no entiendo. Estoy leyendo aquí como el papagayo. Pero yo no entiendo. Pero ¿quién me explica? ¿Quién me explica? Disculpen, by the way, si estuviste en punto de partida y te regalaron estos sellitos de Mar Azul, están bien brutal. Quiero que sepas que tienes algo que casi nadie tiene en la comunidad. Así que los vamos a hacer, quiero que sepas que lo vamos a hacer para que todos ustedes lo puedan tener y pegar en sus computadoras y en sus asuntos ahí, en todo lo que quieran, sus termos de agua y todo ese asunto. ¿Quién me va a explicar? ¿Quién me explica? No es casualidad que Jesús, el Espíritu de Dios, haya levantado a Felipe para encontrarse con este eunuco principal de gobernante y funcionario. No es casualidad que el tema que él está leyendo tiene que ver con las buenas noticias del Evangelio. Y no es casualidad que Jesús y el Espíritu Santo le están diciendo a Felipe: las buenas noticias hay que explicarlas. Las buenas noticias hay que comunicarlas. Porque hay algunas personas entre nosotros que, aunque han escuchado las buenas noticias, no las entienden. Este muchacho, este funcionario, estaba leyendo en la profecía del profeta Isaías, pero él no entiende. Felipe viene y toma el mismo pasaje para explicarle las buenas noticias. Y ahora, esto es bien importante porque no solamente Felipe se acercó al carro, no solamente él escuchó y obedeció la voz de Dios, sino que él se tomó el tiempo para explicar y razonar la fe con este hombre que estaba deseoso de aprender. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que Felipe hace es que comunica las buenas noticias del Evangelio. Y aquí es donde muchos de nosotros hemos vivido muchos años y hemos venido y hemos visitado la iglesia,
pero no entendemos las buenas noticias del Evangelio. Yo me quiero detener aquí un momento porque yo quiero explicarte lo que son las buenas noticias. Es como si ustedes fueran el funcionario que detuvo a Felipe y yo voy a hacer el papel de Felipe ahora aquí, porque es importante que tú comprendas, porque tiene que hacerte sentido. Tiene que hacerte sentido. Mira, yo preparé unas imágenes que van a ver en pantalla, y la primera es esta. Es cuando aparezca por ahí, si aparece, es un corazón, ¿verdad? Y este corazón lo que significa es que Dios nos creó con amor eterno. La Biblia dice que puso eternidad en nosotros y nos creó para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Sí, cuando tú miras la Biblia y cuando tú examinas lo que ocurrió en el jardín del Edén y en el principio de la creación, te das cuenta que Dios nos creó para que fuéramos co-creadores con Él, para que pudiéramos administrar su obra. Él nos creó para que tuviésemos una relación con Él. Sí, Dios no te creó para que tú trataras toda tu vida de ganarte la aprobación con Él. No. Él te creó para que tú pudieras disfrutar de una relación con Él. Y eso es tan importante. Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia con miedo. Y nos dicen, bueno, yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo no me quiero ir para el infierno. Porque cuando yo escucho el infierno, yo digo, eso es un lugar donde yo no quiero estar. Si yo quiero estar donde está el cielo. ¿Y cuál es el cielo? Bueno, pues el cielo todos lo sabemos, y Miguel Ángel, tú sabes, lo pintó bien chévere. Pero es mucho más que eso. Dios te creó para un espacio de relación con Él. Y esa relación pudiéramos llamarle hogar. Si todos nosotros tenemos un asunto con el hogar. Nosotros nos estamos mudando, como ustedes saben, al oeste. Y una de las cosas que yo sé que voy a tener que enfrentar es la idea de que estoy dejando mi hogar en el área metropolitana, en mi casa, que ha sido nuestro espacio por más de 10 años. Y voy a tener que separarme de eso. Y cada vez que yo llego a mi casa y mi esposa llega a mi casa conmigo y los nenes, es como tú te sientes que estás en tu casa. No hay nada mejor. Es más, tú puedes ir a los mejores hoteles del mundo, pero no hay nada más brutal que llegar a tu cama y acostarte con tu almohada y ser recibido por ese aire acondicionado, que no es perfecto, pero es tu aire acondicionado. Es lo que tú sientes como hogar, es tu hogar. Y una de las transiciones más duras para nosotros va a ser cómo lo que nosotros conocemos como nuestro hogar ahora en el área oeste de Puerto Rico tiene que convertirse en ese lugar que llamamos casa, que llamamos hogar. De la misma forma, Dios te creó y me creó a mí para que pudiéramos estar con Él, en una relación con Él, que pudiéramos sentirnos en casa, que pudiéramos sentirnos que podemos mirarlo, que podemos caminar con Él, que podemos construir. Pero todos nosotros tomamos una decisión, y la decisión fue la siguiente imagen que van a ver en pantalla, y es una división. Nosotros escogimos, escúchame bien, tú y yo escogimos desobedecer el camino de Dios. Tú y yo decidimos definir el bien y el mal a nuestra manera. Tú y yo escogimos escribir nuestra historia a nuestro modo y no al modo de Dios. Eso creó separación. Nosotros decidimos salir de nuestro hogar, de nuestra relación con Dios, para ir a escribir nuestra propia historia, y eso nos dejó tristes, nos dejó solos, nos dejó experimentando lo que el cristianismo llama pecado. El pecado es la decisión, escúchame bien, no es la consecuencia, es la decisión tuya y mía de escoger, definir el bien y el mal a nuestra forma. Nosotros no quisimos seguir el camino que Dios había preparado para nosotros. Y ahí estamos tú, ahí estoy yo, ahí están tus hijos. Todos
La Biblia nos enseña que todos nosotros pecamos. Por lo tanto, estamos destituidos de una relación cercana con nuestro Creador. Pero ese Dios, ¿verdad?, que tanto nos amó desde la eternidad, que nos creó para que tuviésemos una relación con Él, nos vio en desesperanza, pero no nos dejó ahí, sino que envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que descendiera del cielo y viniera. Escúchame bien, porque lo voy a tratar de definir lo mejor que yo pueda. Jesús, la cruz, el próximo slide, producción. Lo próximo que hace Dios es que le envía a su Hijo para que Él fuera obediente a Dios en todo. Jesús escogió seguir, aún siendo Dios, escogió seguir el camino de su Padre en obediencia hasta el final. ¿Para qué? No fue para salvarse él mismo, sino que fue para salvarnos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que Él terminó muriendo en una cruz. ¿Para qué? No fue para que recordáramos esa imagen brutal, no, escúchame bien. Fue que nosotros, como estábamos separados de Dios por nuestro pecado, en esa cruz Jesús perdonó, pagó el precio. Dice la Biblia que la ira de Dios, que se supone que viniera sobre nosotros que habíamos pecado, vino sobre su Hijo, y Jesús pagó el precio por nuestro pecado y murió. Y dice la Biblia que resucitó, venció a la muerte, venció al pecado. Y ahora nosotros tenemos una respuesta, una opción a nuestra maldad. Ahora nosotros tenemos un camino que puede salvarnos. Y ese camino, escúchame bien, no eres tú. Ese camino no son tus buenas obras. Ese camino no es tu cuenta bancaria. Ese camino no es tu influencia. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Y si tú pones tu confianza en su obra, entonces dice la palabra de Dios que tú tienes conexión nuevamente con tu Padre Celestial que te creó. Y entonces eso que no puedes sentir, ese sentimiento de hogar que has tratado de encontrar alrededor de tu vida, que es imposible lograrlo a través de alcanzar todas estas cosas de cual hablamos, entonces es posible. Porque ese sentimiento de hogar solamente se encuentra cuando encontramos nuestro camino de vuelta a casa. Y esa casa es la casa de nuestro Padre Celestial, es la relación con Él, y no hay otra forma que no sea a través de Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo que era a través de María. Él no dijo que era a través de un santo. Él no dijo que era a través de un sacrificio. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a la casa, nadie llega a ese lugar de relación, a ese lugar de plenitud, si no es a través de mí. Y ese es el evangelio. Y el último slide es una pregunta, y ese es para ti. Ese es para ti, porque tú y yo tenemos que contestar si deseamos poner nuestra confianza en Jesús. Jazz, ¿por qué debo poner la confianza en Jesús? Gordo, porque Él hizo lo que tú no podías hacer por ti mismo. Él dejó el cielo, vino a la tierra, cargó tus pecados y murió por ellos en una cruz. ¿Hay alguien que haya hecho eso por ti anteriormente? ¿Hay alguien que haya decidido: bueno, mano, como tú le escrachaste, pues yo voy a pagar el precio de tu escrachamiento? Es más, tú mataste a alguien, yo voy a la cárcel por ti. No, tú no vas a encontrar ese tipo de amor aquí en la tierra. Ese tipo de amor solamente lo expuso uno, se llama Jesús de Nazaret. Y Él vino por ti.
Y si tú estás aquí en esta mañana es porque Él quiere que tú lo entiendas aquí para que puedas comprenderlo aquí. Y es posible que hoy sea el día donde Él te está llamando a casa. Él te está llamando a casa. Así que la respuesta para nosotros es entender. Y lo que Felipe hizo con aquel etíope fue que le explicó las buenas noticias. Y cuando alguien entiende las buenas noticias, pues como Cristel decía, tienes que responder a través del bautismo, porque el bautismo es reconocer que has entendido aquí adentro algo que está transformando tu corazón y tu mente y tu espíritu y tu vida completamente. Estás en ese proceso y ahora quieres expresarlo al mundo. Quieres que las personas lo sepan. Y ahí es donde nosotros queremos que tú puedas terminar. No hay nada más importante en nuestra vida cristiana que entender esto. Si entiendes todo lo demás y no entiendes esto, no has entendido nada. Vas a ser uno más de los que viene por años y te sientas en esa silla y no vas a experimentar la plenitud de Dios. Así que nuestra oración es que puedas entender, porque existe la relación que existe entre comprender la fe y los frutos en nuestra vida. Es importante, hay una relación que va atada en entender y comprender nuestra fe y los frutos que damos. Miren, vamos a leer Marcos. Este fue Jesús hablando de la famosa parábola del sembrador. Miren lo que dice Jesús. Ustedes pues escuchen la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso quiere decir que Dios puede sembrar en el corazón su palabra, pero si tú no la entiendes, el maligno viene y arrebata eso que te sembraron en el corazón. Vamos a seguir leyendo. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, escuchen bien, no solamente la oye y la entiende. Este sí da fruto y produce 1 a 100, otros a 70 y otros a 30 por 1. La importancia de esta parábola que Jesús le está enseñando a sus discípulos es que hay un sembrador que está sembrando la palabra y la palabra cae en distintos terrenos, ¿verdad? Pero en finalidad y firme, lo que nosotros tenemos que entender hoy es que si la palabra no cae en un terreno prudente y no hay un entendimiento de la palabra, no vas a dar fruto. No vas a poder experimentar el fruto que Dios quiere que salga de ti, que Él te ha diseñado para que tú puedas verlo y compartirlo con otros. La fe requiere una comprensión intelectual del Evangelio para transformar nuestra vida y dar frutos apropiados. Nos tememos que una de las razones por la que hoy muchos cristianos llevan una vida superficial y sin frutos es por la falta de un entendimiento simple y profundo del Evangelio. Por eso entender el Evangelio es tan importante para ti y para mí. Y finalmente hablemos sobre esto, lo que sucede con el pecado en nuestra vida cuando comprendemos la fe. Esto es importante. Mira, donde no hay una comprensión sólida del Evangelio, habrá una fe superficial y un cristianismo vacío, dominado por el pecado.
Y escúchame bien, en el momento que tú respondes a la invitación de Dios de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, en el momento en que tú decides y tú dices, yo entendí lo que Él hizo en la cruz, yo entendí eso que Él estaba haciendo allí, yo quiero entregar mi vida, yo quiero poner mi confianza en Él, porque es que si Él vino, caminó, resucitó, ¿por qué yo puedo confiar? Yo puedo confiar en ese hombre. Ocurre lo que nosotros llamamos una vida de santificación. Ahora bien, este concepto de santificación es un poquito traumático para algunos, porque para algunos que se criaron en la iglesia, todos teníamos una idea equivocada de la santidad. ¿Okay? Y la santidad no es perfección, la santidad es transformación. ¿Okay? Las personas que son santas están siendo transformadas por la obra de Jesucristo en ellos. No son perfectas. Escúchame bien, dile a la persona que está a tu lado, no eres perfecto, estás siendo transformado. Y esto es tan crucial entenderlo en nuestra vida. Porque sabes que si tú no entiendes esto, el evangelio se te va a desboronar en un momento dado. Cuando tú hagas todo bien, cuando vengas a la iglesia sin fallar 51 domingos al año, cuando digas, mira, ya yo cogí punto de partida, mar adentro, ya yo sirvo una vez al mes, estoy en una mesa. Señor, ya yo estoy ready. Esto es lo que va a pasarte. Algo inesperado va a venir a tu vida. Algo que no lo viste venir. Una de esas cosas que se llama crisis, que llegan sin que la llamáramos. Y nos vamos a dar cuenta que estamos igual de vulnerables que la primera vez que llegamos a la iglesia. Porque pensamos que una vida de santidad era una vida de perfección. Pero una vida de santidad no es una vida de perfección, es una vida de transformación. Y déjame decirte lo que significa una vida de transformación. Una vida de transformación significa una vida de vulnerabilidad. Una vida donde día a día tú reconoces cuánto necesitas de Jesús y de la obra de Jesús en tu vida. Una vida de transformación es reconocer que aunque llevas 20 años en el evangelio, aún te falta tanto por conocer de tu Salvador. Una vida de transformación no es una vida de perfección, de hacer las cosas correctamente por el libro. No, es una vida de experimentar la gracia de Dios que nos transforma a su imagen mediante caminamos hacia Él. Y esto es bien importante porque, escúchame bien, lo que te espera en la vida de transformación es una vida de lucha diaria y de muchos procesos en la vida, de entender su palabra, de animarte aún en los días donde no encuentras ánimo para levantarte de la cama. La vida de transformación que Dios nos está invitando es una vida donde el pecado existe, pero nosotros no somos esclavos del pecado, porque ahora nosotros somos esclavos de Cristo, quien venció al pecado. Y ahora nosotros podemos caminar y enfrentar el pecado y decir, sí, ese es mi pecado, pero ya eso no me esclaviza. Ahora en Cristo puedo ser renovado y mi mente puede ser renovada y mi vida puede cambiar, porque el pecado ya no me domina, pero el pecado sigue siendo parte de tu vida. Ya, eso no se parece a lo que yo he escuchado. Claro que no se parece, porque es probablemente que lo que tú hayas escuchado es un legalismo, pero nasty. Nosotros no estamos aquí para cumplir un montón de reglas. Nosotros estamos aquí para acercarnos todos los días al trono de la gracia, sabiendo que nosotros allí en el trono de la gracia vamos a recibir oportuno socorro para nuestras debilidades y para nuestras vulnerabilidades. Para poder ser transformados necesitas acercarte al trono de la gracia de Dios.
Es eso lo que verdaderamente transforma nuestra vida. Escúchame bien, mira, Timoteo, quien era un aprendiz de Jesús, pero también tenía a su maestro en Pablo, decía estas palabras en 1 Timoteo 2:13. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Este es Pablo hablando. Pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente. Este es Pablo hablando, el que escribió 3/4 partes de la Biblia. Pero Dios tuvo misericordia ¿de quién? De mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Mira, el desconocimiento del evangelio lo que hace en nuestra vida es que nos hace actuar ignorantemente y nos hace hacer cosas que lastiman nuestra vida y que lastiman la vida de los demás, de los seres que amamos. Pero escúchame bien, ese no tiene que ser tu futuro, no tiene que ser mi futuro. Dios está al otro lado de esa ecuación. Él quiere ayudarte. Él quiere unirse contigo para transformar tu vida a su imagen. Escúchame, Jesús no vino a la cruz para que nosotros pudiéramos contar la historia. No, Jesús vino a la cruz para que tú pudieras encontrar a un Salvador, para que tú pudieras encontrar a alguien que te salve en tu momento más vulnerable. Escúchame, Dios quiere salvarte. Él vino a salvarte. Él no quería que te quedaras perdido definiendo el bien y el mal a tu forma. Él quiere salvarte. ¿Y sabes qué? No quiere salvarte del diablo. Ese ya Jesús lo hizo. Eso fue una tarea de Jesús. ¿Tú sabes de qué Él te quiere salvar? De ti mismo. De ti mismo. Y quizás eso sea lo más hermoso que puede pasar hoy. Que te despidas de ti y le digas: Señor, necesito un Salvador. Sálvame hoy. Entonces mi corazón cambió, porque yo dije: Señor, entonces tú lo hiciste. Tú venciste al pecado, entonces tú puedes vencer las consecuencias del pecado en esta familia. Tú puedes restaurar, tú puedes sanar. Y entonces nuestro corazón empieza a cambiar, porque empezamos a orar a aquel que puede hacer las cosas posibles, en ver el acto de una persona y tratar de entender cómo actúa el pecado en nuestras vidas. Yo no me voy a enfocar en el pecado. Yo quiero enfocarme en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue que venció tu pecado y mi pecado para restaurarnos y darnos una vida de restauración y de sanidad. Pero tienes que entender que necesitas salvarte de ti mismo. Mira, para terminar, ¿qué tal si nos ponemos en pie? En Marcos capítulo 12, versículo 28, uno de los maestros de la ley se acercó y oyó discutiendo a Jesús, y al ver lo bien que Jesús hablaba, hacía las cosas, o había contestado las preguntas que le había hecho, le preguntó a Jesús esto. Le dijo: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le contestó, y Jesús nos contesta a nosotros. El más importante: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay un solo Dios, escúchame bien, hay un solo Dios y Señor, y se llama Dios de Israel, el que ama, el que te creó. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él está diciendo: nuestro mayor fin es amarlo a Él con todo lo que somos. Ahora, miren esto lo que Él dice: ama al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
no hay otro mandamiento más importante que este. Y entonces la pregunta para ti y para mí, antes de escuchar el coro de esta canción, es la siguiente: ¿Cuál sería la invitación si Jesús estuviese en este lugar? ¿Cuál sería la invitación de Jesús para tu vida hoy y para mi vida hoy? Yo creo que sería la siguiente: ¿en quién has puesto tu fe? ¿En quién has puesto tu confianza? Eso puede ser en tu trabajo, en el valor que ves que te dan las personas, puede ser en el poder que tienes, puede ser en la influencia que tienes y que te han dado tus talentos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser el sexo, puede ser el matrimonio. Escúchame bien: ¿en quién has puesto tu confianza? Porque hasta que no se derrumben esas cosas y pongas tu confianza en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, escúchame bien, tu fe va a ser una fe efímera y derrumbable ante los terremotos culturales. Pero si tu fe es Cristo y su obra, escúchame bien, aunque vengan los vientos y las mareas y las crisis, tú vas a permanecer, tu casa va a permanecer, tus hijos van a permanecer, porque tu fe no está anclada en ninguna de esas cosas, está anclada en el único Dios verdadero que te amó tanto que aun cuando tú y yo habíamos pecado, Él envió a su Hijo para que nos rescatara y darnos un lugar, darnos nuestra casa, nuestra relación con Él. Así que hoy es un buen día para que reflexiones, y termino con este versículo, Efesios 3:19. Me fascina. Este es Pablo que le dice a los discípulos: les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, escucha bien, arraigados y cimentados en amor, que es Dios, puedan comprender junto a todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de ¿quién? De Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro ¿qué? Conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y yo creo que Dios va a llenarnos de su plenitud, arraigados y cimentados. Ahora vamos juntos a cantar y luego vamos a responder. Cierra tus ojos donde estás y canta esta canción.